Hola, soy Serafín Aldecoa, soy historiador y estoy encantado de participar en esta Semana Modernista de Teruel. Gracias a la Fundación Boda de Isabel y especialmente a Raquel Esteban y a Belén Rollo por poder participar en estas jornadas tan interesantes para la ciudad de Teruel. Mi tema de hoy tiene tres líneas que son un poco el modernismo de fines del siglo XIX, el medievalismo de finales del siglo XIX. Peiró habla de los medievalistas turolenses, de una serie de personas como Bardariu, como Vidiella, Pallarés, que son del Bajo Aragón, pero también de otros medievalistas turolenses de este fin de siglo. El medievalismo está presente en estos años en la cultura y en el arte de la ciudad de Teruel. En segundo lugar, aparece el primer modernismo, aparece Monguió. Monguió llega a Teruel en 1898 y, por tanto, se incorpora a este grupo de medievalistas. Y, por último, el resurgir de los amantes. Son tres temas. Los amantes vuelven a aparecer con mucha fuerza, con mucha potencia. Hay algunos negacionistas de la historia de los amantes, de la historicidad, mejor dicho, de los amantes, y estos tres grandes asuntos me llenan mi exposición. Bien, de esta exposición quiero hacer primero un contexto histórico de la situación que aparece en España. Se produce la famosa crisis finisecular del 98, se produce la pérdida de las colonias, se produce la pérdida de Cuba, de Filipinas, las derrotas con Estados Unidos, el gran pesimismo de la sociedad española, la generación del 98, las críticas al sistema autoritario de la restauración, del bipartidismo, se ataque al caciquismo, hay una gran crisis agraria, hundimiento de los precios. En Teruel se agudiza este atraso, esa conciencia de atraso, por la llegada del ferrocarril, que por fin llega en 1901, pero sí que es verdad que la provincia lo está pasando muy mal, sobre todo también por estas crisis agrarias que hablamos con el hundimiento de los precios de los cereales. Bien, frente a estos grandes problemas, la cultura surge con fuerza. Yo siempre lo he comparado con lo del siglo XVII, cuando en el barroco se produce ese gran esplendor de la cultura, cuando en España había una gran crisis en todos los ámbitos de la sociedad española. Y he puesto una cronología entre 1896 y 1904. ¿Por qué esta cronología? Pues muy sencillo, porque viene un obispo que voy a poner alguna imagen del obispo en cuestión. Un momentico, por favor, que consiga poneros los archivos. Aquí está. Ahora os pongo, es el obispo Juan Gómez y Vidal. ¿Se ve la imagen? Sí, ¿verdad? Bien, este obispo llega en 1896. Anteriormente había habido otro obispo, Antonio Estalella y Revilla, que había huido a Albarracín corriendo porque había habido un motín contra él, y huye a Albarracín y se queda allí y ya no vuelve a Teruel. Entonces llega este Juan Gómez Vidal, que es un poco anterior al Antón de la Fuente, a Juan Antón de la Fuente, que es el que soléis poner siempre en el modernismo, que es el obispo siguiente a Gómez y Vidal. Gómez y Vidal está solamente 8 años. Aquí tenéis una imagen del maonés, cuando era todavía obispo de Mahón, de Menorca, y aquí lo tenéis con la tiara y el báculo a la derecha, donde aparece también como obispo. El heraldo de Teruel le da la bienvenida y aparece aquí en esta ciudad. Hay una imagen de este medievalismo que os estoy contando que se recoge muy bien en esta imagen, una imagen que aparece en 1897, esta publicación de la cual la miscelánea turolense se hace eco, donde aparece un libro ilustrado por Silver y escrito por Federico Andrés, del que hablaremos luego, donde se ve claramente ese medievalismo tan presente en la sociedad turolense. Fijaos en las letras góticas del título, fijaos que aparece también una imagen de un ventanal ojival neogótico, aparecen ahí las momias de los amantes de pie, aparecen esos arcos polilobulados y entonces, incluso las armas de Teruel, que en este momento es cuando se van fijando poco a poco
las armas, es decir, el escudo de Teruel, que figurará ya a partir de entonces en todos los documentos oficiales, aparte del toro mítico, las barras de Aragón, etcétera, etcétera. Esto nos da, fijaos que es 1897, esto nos da la idea de cómo el medievalismo está muy, muy presente, el neogoticismo, el neogótico, en la vida cultural y social de la ciudad. Este obispo que os comento realiza una serie de obras de tipo religioso en iglesias y templos turolenses, y por eso he elegido su acción. Es un obispo muy preocupado por el arte de Teruel y el arte en general. Era una persona cultísima, según las crónicas de la época. Era una persona cultísima, muy preocupada por todos los temas de restauración artística de las ciudades por las que había pasado. Por ejemplo, el Mahón ya había trabajado en un altar y la restauración de una iglesia, etcétera, etcétera. En su periodo episcopal, que está aquí en la ciudad y en la provincia de Teruel, claro, yo que era el pastor de toda la provincia de Teruel, se construye el Colegio Corazón de Jesús, se restaura la iglesia de San Juan, se restaura la iglesia del Salvador, se reconstruye la iglesia de San Pedro, el claustro de San Pedro también sufre una remodelación, se restaura la iglesia de San Francisco, se reconstruye el convento de San Francisco, se produce una reinterpretación de la ermita del Carmen y se construyen algunos elementos civiles, algunos edificios civiles, como la Casa Damaso Toral o la Casa Timoteo Bayo, que es ya el primer edificio modernista que teóricamente se construye en Teruel. Es ya Monguió el que empieza el modernismo. Hablo de 1900, es decir, cuando el modernismo ya está empezando a aparecer en Teruel. Seguimos con, esperad un momentito que esto de la tecnología todavía no lo está mirando muy bien. Bien, el primero que de los artistas que yo quiero, de los medievalistas que yo quiero reseñar es Gisbert. Gisbert Gimeno es un artista de fines del 19, natural de Blesa. Había vivido en Blesa y estuvo 3 años en Madrid. Por favor, he puesto el segundo apellido, Gimeno, porque no lo confundéis con Gisbert Garzarán, que son los hijos. Porque él, después de estar 3 años en Madrid, se viene a Teruel y aquí empieza a trabajar. Es un trabajador nato, no para, es un gran pintor que decora todo lo que se encuentra en sus manos. Aquí podéis ver su tumba, que también es una obra tipo Art Nouveau, modernista, hecha, seguramente diseñada por él mismo. Él trabaja primero en Blesa, pero luego se viene a Teruel. Y en Teruel se casa con María Garzarán, y a partir de ella reside todo el tiempo en Teruel. Entonces, uno de los trabajos que hace Gisbert, no sé si conocéis el cuadro, el de la vaquilla, que es una de las mejores obras, pero bueno, aquí os pongo en lo que entra Gisbert, entrará más tarde, pero bueno, aquí podéis ver lo que se hace en San Pedro. Este es el claustro de San Pedro. El claustro de San Pedro se rebaja. Intervino Monguió ya, porque fijaos que hablamos de 1904. Aquí interviene ya Monguió como arquitecto municipal, porque él llega como arquitecto municipal, pero el autor principal de las reformas de San Pedro es Gisbert Gimeno. Gisbert Gimeno, en el claustro, se mantiene el aspecto neogótico o el aspecto gótico original, que serían esas nerviaciones sobre ménsulas que se ven en las bóvedas, pero se rebaja al suelo del claustro entre 1907 y 1904, y al fondo se introducen 3 ventanales que antes no existían. Los 3 ventanales son neogóticos, es decir, se copian totalmente de la época gótica. Son ventanales geminados con arcos trilobulados o polilobulados, y entonces esto se introduce en San Pedro como algo que ya es una copia del siglo XIV o el siglo XIII, que son ventanales típicamente góticos. Esta es la restauración que se hace de San Pedro, que ha llegado hasta nuestros días. Lógicamente la parte de ladrillo, la otra parte de los arcos, eso permanece igual. Ahora, bueno, Gisbert hace también otros trabajos neogóticos, sigue sin dejar el goticismo, ese medievalismo que comentábamos, hace altares,
hace monumentos de gusto historicista, ¿no? Medievalista, diríamos. Es fundamentalmente de este estilo. Pero la gran obra de Gisbert, la gran obra es San Pedro. Primero, San Pedro hay que ver primero que estaba cubierta la bóveda, estaba cubierta con una nave de cañón de medio punto. ¿Y por qué se había cubierto en el siglo XVIII? Una nave barroca con una bóveda de medio punto. Esta era una iglesia gótica, pero en el siglo XVIII, en 1743, se había cubierto. El obispo no le gusta esto, el obispo Gómez no le gusta esto, entonces se quita todo lo que es la bóveda barroca, se eliminan elementos barroquistas o barroquizantes y entonces queda la bóveda. Pero en lugar de dejar las paredes limpias, las paredes crudas, como era el gótico, ¿no? Sí que Gisbert llena las pinturas del cielo, del techo, que simula el cielo. El techo simula el cielo con esas estrellas. Lo que hace Gisbert es rellenar todas las paredes. El horror vacui está presente aquí. Yo creo que aquí se da libertad a su pensamiento y su imaginación y rellena todas las paredes. Fijaos que todas las paredes están prácticamente llenas de elementos neobizantinos, de motivos heráldicos, de decoración neogótica, todas las ventanas, las nerviaciones, todo aparece relleno. La verdad que resulta un poco quiche. A la gente le gusta mucho, efectivamente. A la gente le encanta San Pedro, pero es por esos coloridos azules, verdes, amarillos, tostados, que Gisbert rellena en esta magnífica iglesia. Bien, es más, incluso en las paredes de las naves laterales, perdón, las capillas laterales, en las paredes, las decora con elementos también geométricos, y aquí lo que hace es que pone unos bastidores de tela que pintaba sobre el suelo y los cuelga en las paredes. Si alguna vez vais a San Pedro, comprobadlo, como poniendo la mano veréis la tela de estos bastidores que llegan hasta abajo. ¿Por qué se ponen estas telas? Pues por la humedad que había. Nos explicaron alguna vez que era la humedad y que, por lo tanto, poniendo las telas no había que estar pintando y repintando la iglesia. Bueno, este es Gisbert, que todavía seguirá más adelante, hablaremos de él, pero de momento vemos lo que es San Pedro, la decoración interior. Para los puristas, la verdad es que esto es un poco quiche, un poco una invención de dar libertad suelta. Yo incluso le veo influencias de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es el restaurador francés que ocupa el siglo XIX y que, por ejemplo, se permitió en Notre Dame colocar la flecha esa que ardió estos tiempos atrás. Esa flecha no era original en Notre Dame. Esa flecha era artificial que había puesto Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Entonces yo le veo influencia de este autor francés en cuanto a San Pedro. Bien, otra imagen que se construye estos días, estos años, es la del Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, el colegio que aparece a la derecha con la financiación de la señora Garzarán, Torán, que esta era una mujer de la buena potentada y entonces con su dinero financia la construcción de este colegio. Esta es la imagen real, que se parece bastante poco a la imagen actual del colegio. Ha cambiado muchísimo. Si os fijáis en las imágenes actuales, veréis cómo este cimborrio no se parece absolutamente en nada, se hundió y lo hicieron de nuevo, pero la fachada es totalmente neogótica. Carbó es un arquitecto, creo que es madrileño. Carbó trabaja aquí entre 1896 y 1899 y construye este edificio que dicen que es el mejor neogótico, el edificio neogótico mejor de la provincia de Teruel. Fijaos los arcos ojivales del arco principal, el arco ojival con una especie de arquivoltas, fijaos las impostas que hoy han desaparecido, todo dicho de paso. Fijaos este rosetón pequeñito, es realmente un edificio totalmente neogótico. Estos pináculos que salen para arriba, que ahora también han desaparecido, y
el chapitel este está totalmente cambiado actualmente, o el cimborrio, lo que es todo el cimborrio. A Carbó se le atribuye también esta la casa de Damaso Torán, que es ahora la casa de Cáritas. Si os dais cuenta, el torreón también tiene la cierta medievalista. No está seguro que sea de Carlos Carbó, pero parece ser que sí, puede ser que sí. Bien, este torreón que da aire medievalista, pero también podéis ver estas ventanas apuntadas, estas ventanas ojivales, que también acentúan más esa imagen neogótica, neogoticista. Ahí tenéis también una especie de ventanales polilobulados que también se podrían considerar como goticistas. Bien, este es Carlos Carbó y también está dentro de este grupo de pintores goticistas de este periodo que estábamos hablando de 1896 a 1904. Bien, aquí tenéis, imagino que se ve claramente cómo, cuando, el momento en que se inaugura el monumento a Francisco Fernández Pérez de Aranda, que lo conocemos más como Francés de Aranda. Es obra de Joaquín López Garriga y Carlos Palau. Garriga hace el bloque este de piedra, esta decoración más modernista, y luego la parte superior la realiza Carlos Palau. Aquí Francés de Aranda es famoso porque, en Teruel, pues era famoso en aquella época porque en el siglo XVIII, en el siglo XV, él vive incluso el compromiso de Caspe, lo vive él también directamente porque él participa. Entonces, la gente lo quería mucho porque instituyó la Santa Limosna, tenía tierras, tenía salinas, tenía mucho dinero, y ahí en las manos aparece una especie de urna en la cual representa la Santa Limosna, que es una limosna para los turulenses. Entonces se repartía en la catedral, no sé si los jueves, un día al mes, repartía el dinero de la Santa Limosna. Aquí aparece todavía el monumento sin quitarle la tela, todavía cubierto, y este es Mariano Muñoz Nogués, un personaje curioso de Teruel, que algún día hablaremos de él, y aquí podéis ver la imagen de la inauguración cuando ya le han quitado la tela y aparece aquí Francés de Aranda. Era otro personaje medieval, ya digo que había participado en el compromiso de Caspe, y es un personaje que vive a finales del siglo XIV, principios del XV. Es un personaje medieval, se le considera como medieval. Bien, y pasamos a San Francisco. San Francisco también, esta es una imagen de Joan Cabret, de principios del siglo XX. Fijaos que está totalmente diferente San Francisco. Todavía tiene el ábside suelto, libre, tiene el ábside exento. Tiene casas pegadas al ábside, ahora sí que las tiene. Tampoco estas casas con más actuales, que ha sufrido modificaciones. ¿Qué pasaba con San Francisco? Bueno, primero está la iglesia, el templo y el convento. En la iglesia, como veis, las arquivoltas, bueno, el rosetón estaba destruido, había una ventana aquí, artificial, esta puerta estaba tapiada, el hastial estaba también muy deteriorado, es decir, estaba en muy mal estado. Desde que la desamortización de Mendizábal de 1830 y tantos lo había sacado a la venta, el Estado se había quedado con él, estaba en muy mala situación, y lo que era el convento, pertenecía al ayuntamiento. El ayuntamiento se había apropiado, pero lo empleaba como un depósito de madera y estaba muy destruido. Hay un informe de Monguió, como arquitecto municipal, en el que certifica que efectivamente está destruido totalmente y hay que reconstruirlo de nuevo. Bien, se reconstruye de nuevo, es de nueva planta, parece que influyó la decoración Monguió, porque como veis es de 1902, y ya Monguió está por aquí como arquitecto, y ya trabaja por aquí. También dicen que hay un fraile, un tal Mascó, que realizó muchos conventos de estos de franciscanos y que participó en su construcción. Fijaos que colocan unas líneas de impostas, arriba una y abajo otra, que acentúan un poco su horizontalidad. Fijaos que los arcos conopiales que aparecen aquí, los arcos conopiales, aparecen en la parte superior, los arcos ojivales de la parte inferior, del cuerpo inferior, el primer cuerpo, las impostas de la puerta, etcétera, etcétera. Como veis, es un edificio también neogótico, también con el estilo y la forma que se lleva en esos años. Y aquí la iglesia se vuelve a dejar más o menos como estaba. No se reinterpreta como
como hizo antes en San Pedro, como hizo Gisbert en San Pedro, es decir, se restaura y se restaura como estaba anteriormente. Eso no hay ninguna interpretación personal como había hecho Gisbert en San Pedro. Aquí están los dos artífices de la restauración, los que doña Ricarda Gonzalo que paga la restauración, era muy rica, tenía cierta pasión por los franciscanos, y es ella la que pone en gran medida el dinero para que se restaure y se construya. Y este es el de Ambuch, todavía muy joven, que tenía mucha influencia y que tenía más poder incluso que el obispo Juan Antón de la Fuente. Entre estos dos, en 1902, vienen cuatro franciscanos a Teruel y se restaura nuevamente la orden franciscana en Teruel cuando ya se ha reconstruido la iglesia, o se ha restaurado la iglesia y se ha reconstruido el convento. Otro de los personajes que ya del mundo de la cultura que pululan en esta época, en estos años, es Gascón y Guimbau. Esta es una imagen de Teodoro Gascón, un primo suyo. Hay incluso algún artículo publicado sobre los gascones, son una rama familiar muy extendida en Teruel y en Aragón. Gascón edita el Boletín Minero y Comercial y sobre todo edita la Miscelánea Turolense. Gascón financia con donaciones particulares la Miscelánea Turolense y en ella va a dar cabida a elementos de medievalismo que os comentaba, pero también a elementos del regeneracionismo. Pensar que es la época del regeneracionismo económico, pues este hombre habla de carreteras y ferrocarriles, habla aquí otra sección de carreteras, habla también del movimiento minero en la provincia de Teruel, porque él era empresario, él es político, empresario, periodista, tiene muchos intereses. Gascón vive en Madrid, desde Madrid controla muchas cosas, como la compra y venta de minas, es un negociante, pero también habla de elementos medievales, documentos históricos, hace traducción de documentos históricos medievales, efemérides, hechos históricos de la provincia de Teruel. Colecciona una librería de libros antiguos de Teruel y de la provincia, libros antiguos de autores de Teruel y la provincia, y habla de las armas de Teruel, las armas medievales, con lo cual lo incluimos también dentro de este grupo modernista, pero también de este grupo medievalista. Perdón. También vemos cómo se preocupa, tiene interés por el Cancionero de los Amantes, una obra que estos días atrás estuvo recitando aquí en unas sesiones aquí en Teruel, en la ciudad. De este cancionero, que hay más de 500 canciones dedicadas a los amantes de diferentes autores. Bien, dejamos a Gascón y Guimbau y pasamos a Federico Andrés y Tornero. Este es un agitador cultural de estos años. Este es el fundador del Ateneo Turolense. Es el fundador del Club Velocipédico de Teruel. Edita dos periódicos, el primero el Ateneo y el segundo el Heraldo de Teruel, del cual veis aquí uno de los primeros números. Esta es su imagen, Federico Andrés y Tornero. Yo escribí un artículo en Turia sobre él y la verdad es que este personaje está muy olvidado y sin embargo tiene una gran importancia en esta época finisecular. Fijaos que él recoge tradiciones y leyendas turolenses que estaban perdidas allá lejos, y él las trae y las pone negro sobre blanco. Ahí podéis ver la tradición turolense del Cristo de las Tres Manos, pero del Salvador, no sé si en algún otro momento hablaremos de ella, pero también habla del Portal de la Traición, de las sopas del rey Don Jaime, del puente de Doña Elvira, es decir, una serie de leyendas y tradiciones turolenses que las llegan a publicar, como veremos más adelante. Bien, no para, es propio del instituto, y bueno, aquí os voy a enseñar las leyendas y tradiciones turolenses publicadas en 1901 por Dionisio Zarzos. Aquí podéis ver lo que es el libro y lo que es el interior, la leyenda imaginosa de los amantes. Esta es una edición entre Federico Andrés y Salvador Gisbert. Es decir, Salvador Gisbert Jimeno y Federico Andrés forman un tándem que colaboran, por ejemplo, las ilustraciones
y aquí son de Gisbert, y el texto seguramente es de Federico Andrés. Lo que pasa es que Gisbert también recoge muchas leyendas de la zona de las cuencas mineras de donde él era, de Blesa, la zona de Blesa y alrededores. Bien, aquí podéis ver otra imagen de Federico Andrés. Aquí hay una sección que se llama el Teruel Histórico Artístico y Monumental en la revista del Heraldo de Teruel. Aquí hay una sección de todos los números. Y aquí, por ejemplo, aparecen la famosa mítica de la paella de Figueroa que llaman de Cuevas Labradas. Aquí ya hay que hablar de Jaime Fernández Fuertes, un fotógrafo. Esta foto está tomada en 1897, cuando aquí que veis van a Figueruelos, a un cenobio que hay en Cuevas Labradas, suben con los caballos arriba. Según los datos que he llegado a identificar, esta sería la hostalera, la que vivía en el hostal o en el restaurante. Este sería Federico Andrés. Este de la derecha me han dicho, que seguramente casi seguro es Gisbert, y este es León, Ruiz de León, que es un periodista del Heraldo de Teruel, y este pudiera ser un hermano de Federico Andrés, pero no tengo la seguridad. Bien, estos van a los pueblos. Aquí os pongo todas las imágenes del Heraldo. Aquí aparece el Club Velocipédico Turulense, aparece la imagen de todos los velocipedistas, que aparecen en 1893, estoy hablando de 1893, que realizan excursiones por todo el Teruel y alrededores, incluso van a Libros y van a otros pueblos, a Barrací, pero las ideas de las excursiones tenían también un trasfondo, si no eran viajes de placer. Estos, por ejemplo, que van a Figueruelos, preparan un cuestionario para preguntar en los pueblos, es decir, preguntar si había ermitas, cómo se llaman los montes, si había algunas zonas arqueológicas, algunas excavaciones, en fin, toponimia, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que hacen es unos cuestionarios a fondo para que los pueblos les informen sobre datos y ellos recopilan esta información como buenos medievalistas. Aparece otro arquitecto, este no es turolense, este es valenciano, José Manuel Cortina Pérez, que está relacionado con la familia de los Garzarán. Su madre debía ser de origen turolense, Josema Pérez, y entonces lo que hace es restaurar, reconstruir. Realmente había una ermita ya dedicada a la Virgen del Carmen, pero él coloca esta cúpula gallonada, fijaos, con cerámica, la influencia valenciana. Fijaos estos arcos ojivales que coloca aquí, que tiene una clara pinta neogoticista, tiene también arquivoltas por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que él restaura, y mejor que restaura, reconstruye la ermita del Carmen para los Garzarán. Cortina era un arquitecto muy conocido en Valencia, ha trabajado muchísimo. Por ejemplo, es célebre en Valencia. Si veis por Valencia alguna vez, yo recomiendo que vayáis a la calle Sorni o la calle Caballeros, donde él tiene, por ejemplo, esta Casa de los Dragones es muy célebre en Valencia, o en la calle Caballeros, edificio con aires neobizantinos, neogóticos, etcétera. Tiene muchas construcciones en lo que es el casco histórico antiguo. Entonces, yo recomiendo que veáis alguna de las obras de Cortina. Cortina es un poco ecléctico, pero aquí los elementos neogóticos también aparecen, el neogoticismo, el medievalismo. Esta es una casa que ha desaparecido en la Glorieta, que también se le atribuye a Cortina. Y este es un proyecto para los Dols del Castelar, en la calle Amantes número 5 de Teruel. Aquí había un edificio en el cual estaba muy destruido, estaba muy estropeado, y entonces le encargan a Cortina que haga un edificio para el hueco de esta casa, pero se ve el proyecto, se ve el dibujo, pero no se llega a construir. Más cosas. Estos dos anteriores se les atribuyen a Cortina. Yo también le atribuyo, yo soy de los que atribuyo también la caza Garzarán, aunque la rejería sea región posterior de Matías Abad. Lo que es la fachada con la cerámica aquí arriba, para mí tiene la impronta de Cortina. Lo que pasa es que no se sabe el autor. Para mí sí que sería Cortina, y más siendo una casa de los Garzarán. Sabéis que esta es la casa de la comunidad, llamada la Casa Doña Blanca, y que se construyó. Aquí hay una figura donde teóricamente esto se pudo construir en 1892 o en 1902. Y luego aquí podéis ver una imagen de la ermita del Carmen con las
arquivoltas góticas, neogóticas, abocinadas hacia el interior, y como es el altar principal, un poco para mí, un poco naif, un poco infantil, ¿no? Pero bueno, esta es la ermita, es una imagen antigua de la ermita del Carmen. Continuamos ya entramos con Montguió. Montguió llega a tener, repito, 1898, hacia el mes de febrero de 1898. Montguió tiene tres tipos de... Sabemos que es el padre del modernismo de Teruel. Rompe con la tradición neomudéjar, con la tradición mudéjar y neomudéjar, porque el mudéjarismo nunca desaparece de Teruel. Pero él rompe con ella y se atreve a crear una arquitectura nueva traída, por supuesto, desde Cataluña, es el Art Nouveau famoso, ¿no? Pero Montguió no solamente trabaja eso, trabaja también este tipo de construcción. Como es arquitecto municipal, pues realiza este depósito de cadáveres. Esta es lo que Antonio Pérez llama arquitectura de piedra y ladrillo, que tenéis varios ejemplos. Es una arquitectura simétrica y emplea sobre todo, son edificios oficiales, hechos del ayuntamiento. Lógicamente en estos edificios no podían explayarse económicamente, tenía que ser lo más económicamente posible, es decir, lo más económico, lo más sencillo, y por eso emplea este tipo de arquitectura. Como sabéis que está el asilo de los ancianos de San Julián, está también en las escuelas las escuelas de la Raval, que es el Archivo Histórico Provincial, e incluso hay algún otro edificio más que no entro en cuestión. Y este tipo de arquitectura también es de Montguió. Aquí tenéis la gran obra, la primera ya, hemos puesto 1902, y es la primera obra del modernismo. Es la primera que se construye, es la casa de Timoteo Bayo, es una casa original ya, es una casa ya diferente de lo que se venía haciendo. Dicen que Timoteo Bayo es un gran botánico, es un personaje curioso, habría viajado mucho por Cataluña y por otras zonas para atreverse a encargarle esta casa a Montguió, porque realmente en su tiempo debe ser una casa muy llamativa entre el personal. No entramos en descripción porque si no se me haría muy largo, pero sí que a partir de aquí, junto a ese medievalismo, va a convivir también el modernismo. Va a convivir el modernismo. Es de los dos del Castelar también, porque la mujer de Timoteo Bayo era una dos del Castelar, luego tenían medios para construirse esta casa, vamos, una casa de la burguesía totalmente. Y aquí podéis ver la portada de la catedral, que es un poco más arriba, efectivamente, pero Montguió también es medievalista, es decir, esta portada, hay gente que dice es neomudéjar, pero para mí es una portada neorrománica. Fijaros las arquivoltas, los arcos de medio punto, abocinadas, el tímpano, lo que es el hastial, que aparece. Aquí sí que aparece de alguna manera ciertos aires goticistas y mudéjares. Hay gente que habla más de neomudéjar. Para mí es más neorrománica. Para mí es más neorrománica, y estos elementos como la de la hoja, que es aún le dan más fuerza para que sea ese aire neorrománico. La cerámica levanta el cierto aire neomudéjar, es que no también influye. Y Montguió hace esto también, o la iglesia de Villespesa. Entonces, de alguna manera, Montguió también es medievalista, también compagina aquí la arquitectura religiosa, le da un aire más de medievalismo. Y vamos ya con el último apartado de mi exposición, vamos a ver de un hecho amantista también, un hecho amantista que es que influye en toda esta historia de los amantes de que empezamos hablando, el traslado de los amantes de 1902. Los amantes estaban en este templeto de la Carrière, en el claustro de San Pedro. Algún catedrático le había dicho a Dellac, Miguel Dellac, le había dicho al obispo que claro, que estaban allí con unas enaguas de crochet, estaban de pie, y que estaban en una posición con un poco de decoro, un aspecto un poco incluso amoral, ¿no? Y entonces el obispo dijo que él no podía enaltecer a una pareja que no estaban casados, que estaban enterrados juntos, y que él no podía hacer nada por mejorar sus condiciones. Pero debió cambiar de opinión cuando Federico Andrés entró como alcalde en 1900
alcalde de Real Orden de Teruel. Es Real Órdenes nombrado. Federico Andrés debió influir en el obispo, en Gómez, y entonces se plantearon el traslado, un traslado que es muy sencillo, van de la Carrier, del Templeto de la Carrier, a la capilla de los Acquavera. Ten en cuenta que Victorino Acquavera era el marido de doña Ricarda González y por lo tanto estaban vinculados los dos como pareja. Bien, entonces, ¿qué hacen? Pues organizan un traslado de los cadáveres, de las momias. Un traslado en 1902. Se levanta un acta, aquí aparece en la portada del acta, del traslado, y son las fiestas de San Fernando, y acá aparecen unas fotografías donde aparecen los amantes, ahí aparecen dos féretros, aparecen ahí, dos féretros transportados por 4 gastadores, 4 labradores y 4 gastadores. El traslado es espectacular, es decir, se monta una procesión en la cual van a estar todos los gremios, obispos, clérigos, la Diputación, los centros culturales, todo entero. Aparecen aquí en la procesión, todos los personajes desaparecen en el acta, y entonces lo que hacen es trasladarlos de allí, pasando por todas las calles, llevan la cruz elevada en alta, presidida por el obispo, entonces van con ellos dando un recorrido por toda la ciudad, hasta que llegan, bueno, aquí aparece otra fotografía, esta quizás anterior, aparecen también los dos féretros, hasta que los llegan a la capilla de Acquavera y allí los dejan. Estaba previsto que les construyera unos féretros nuevos Palau, pero finalmente no se cumplen y finalmente quedan allí expuestos ya durante décadas y décadas. Esto se produce en 1902 y el obispo Gómez muere en 1906. En 1904 se marcha de Teruel y porque estaba muy enfermo. De hecho, antes de llegar a Teruel ya se encontraba fastidiado y había ido a tomar aguas. Había ido a tomar agua a Vichy, a Francia, así que era un personaje que tenía un nivel económico bastante elevado. Y en 1906 muere. De hecho, aparece en la escena de la prensa y se le reconoce como uno de los grandes renovadores del arte turolense y de la cultura de estos últimos años del siglo XIX y principios del XX. Y hasta aquí ha llegado mi exposición. Nada más y muchas gracias por haberme atendido